¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos un tema que la verdad, a primera vista, intimida. Nos compartieron el título de una investigación que es un verdadero trabalengua científico. Es todo un reto, ¿verdad? Totalmente. A ver, ahí te va. Mecanismos dendrogenómicos de resiliencia de dos especies de píceas mexicanas en peligro de extinción. Uf, sí, suena denso. Suena denso, casi como para decir mejor luego. Pero la promesa es que si desciframos estas palabras, hay una historia increíble detrás. Justo. Una historia de detectives del pasado, de genética y de una carrera contra el tiempo para salvar a unos gigantes silenciosos. Exacto. Y ese es el objetivo de hoy, ¿no? Vamos a ser como traductores, tomar este título y ver qué busca realmente una investigación así. Nos vamos a enfocar en 3 conceptos clave que presenta. ¿Qué es eso de la dendrogenómica? ¿Qué significa la resiliencia en un árbol? ¿Y por qué es tan crucial que se centre en píceas mexicanas en peligro? Me gusta el plan. Entonces, nuestra misión es desarmar este rompecabezas y entender la importancia de este campo de estudio. Empecemos por el principio. La primera palabra, dendrogenómica. Suena a ciencia ficción. Totalmente. Pero bueno, en realidad es solo una fusión de 2 campos que ya de por sí son fascinantes. ¿Ok? Por un lado, tienes dendro, que viene del griego y significa árbol. Aquí se refiere a la dendrocronología, la ciencia de fechar los anillos de los árboles. Ah, los anillos. Lo que todos hemos contado alguna vez en un tronco para ver cuántos años tenía. Esos mismos. Pero son mucho, mucho más que un calendario. Cada anillo es como una página en el diario del árbol. Un anillo ancho te habla de un buen año, con mucha lluvia, sol. Uno delgadito, casi una cicatriz, te puede estar gritando sequía, incendio o hasta una plaga. O sea, los árboles son como cronistas del clima. Los más fieles que existen, a veces por cientos y cientos de años. Ok, la parte del diario en los anillos me queda clara. Pero francamente la parte de genómica es donde se pone más abstracto. ¿Cómo pasamos de un pedazo de madera a un código genético? Pues aquí es donde la ciencia da un salto espectacular. La genómica, en esencia, es el estudio del manual de instrucciones completo de un ser vivo, o sea, su ADN. Lo que hace la dendrogenómica es conectar ese diario histórico de los anillos con el manual de instrucciones genético. A ver, Te pregunta si el diario dice que en 1850 hubo una sequía brutal que mató a la mitad del bosque, ¿qué había en el manual de instrucciones de los árboles que sí sobrevivieron? o sea, buscan una correlación directa entre un evento del pasado y un gen específico. Precisamente. La idea es leer la historia de estrés en los anillos y luego buscar en el ADN del árbol los genes que le permitieron, pues, sobrevivir a esa crisis. Me vuela la cabeza. Significa que podríamos ver un árbol hoy y saber que su linaje, su familia, sobrevivió a una helada rarísima en 1780 gracias a un gen en particular. A ese nivel de precisión, podemos identificar las variantes genéticas, las pequeñas diferencias en el ADN que le dieron a ese linaje la ventaja para superar la crisis. Entonces, cada árbol que sobrevivió a una catástrofe climática es, en esencia, un libro de texto evolutivo. Es un libro de texto exacto, y la dendrogenómica es la herramienta que finalmente nos permite abrirlo y leerlo. Estos árboles no son víctimas pasivas, son bibliotecas vivientes. El problema no era la falta de información, sino nuestra incapacidad para leer el idioma en el que estaba escrita. Justo. Y eso nos lleva a la siguiente parte del título. Si ya podemos leer el libro, ¿qué estamos buscando? Habla de mecanismos de resiliencia. Claro, entiendo la técnica, buscar en el ADN las respuestas a los traumas de los anillos. Pero, ¿qué tipo de respuestas? Cuando hablamos de mecanismos de resiliencia, ¿qué es lo que un árbol realmente hace para sobrevivir si no puede salir corriendo? Esa es la pregunta del millón. Para un ser que no puede huir, la resiliencia es todo un arsenal de estrategias bioquímicas. Los mecanismos son justo esas estrategias y están controladas por los genes. ¿Cómo cuáles? Dame un ejemplo concreto de ese arsenal. Un mecanismo clave podría ser la gestión del agua. Imagina un grupo de genes que controlan la apertura y cierre de los estomas, que son como los poros en las hojas. Ok,
Durante una sequía, un árbol resiliente va a usar estos genes para cerrar sus poros de forma súper eficiente, minimizando la pérdida de agua. Un momento, eso es fascinante. Entonces, ¿un árbol resiliente es genéticamente mejor para, digamos, aguantar la respiración y no deshidratarse? Exactamente. Y no solo eso, también sabe cuándo hacerlo. La clave es la regulación. Otro mecanismo podría ser la producción de químicos. ¿Químicos de defensa? Sí. Por ejemplo, si el calor atrae una plaga de escarabajos, ciertos genes pueden activar la producción de más resina para, literalmente, ahogar a los invasores, o de taninos que hacen la madera indigerible para ellos. O sea que no es que el árbol aguante pasivamente, sino que tiene como una farmacia interna y un sistema de plomería inteligente que despliega para contraatacar. Esa es la palabra clave. Es una respuesta activa, no pasiva. Y lo que un estudio como este busca es mapear ese arsenal, identificar qué genes son los que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Busca los genes de los supervivientes. Justo. Y aquí es donde la historia da un giro y cobra una urgencia tremenda, porque el estudio no es sobre un pino cualquiera, se enfoca en algo muy específico. Unido dos especies de píceas mexicanas en peligro de extinción. Completamente. Esto le da la vuelta a todo. Ya no es un ejercicio académico, es una misión de rescate a nivel genético. El estudio, para ser precisos, se centra en Picea martinezi, de la que se analizan 3 poblaciones, y Picea mexicana, con 2 poblaciones. ¿Y qué tienen de especial estas píceas? Son lo que llamamos poblaciones relictas. Son como ecos de un mundo que ya no existe. ¿Cómo que relictas? Suena casi fantasmal. Y lo son, en cierto modo. Son supervivientes de la última edad de hielo. Hace miles de años, cuando el clima era más frío, los bosques de píceas cubrían extensiones enormes. Conforme el planeta se calentó, esos bosques se retiraron hacia el norte y hacia las cumbres más altas. Las que quedaron en México lo hicieron en las cimas de unas pocas montañas de la Sierra Madre Oriental. Viven, literalmente, en islas en el cielo. Exacto. Son pequeñas islas de clima frío y húmedo en un océano de condiciones más cálidas y secas. Este aislamiento de miles de años las ha hecho genéticamente únicas. Pero también me imagino que las hace increíblemente vulnerables, ¿no? Ahí está la paradoja. Con el calentamiento global, su hábitat, esa pequeña isla, se está encogiendo. No pueden migrar a una montaña más alta porque no la hay. Están acorraladas. Y el aislamiento que las hizo únicas también las debilita. Sí, porque provoca lo que llamamos cuellos de botella genéticos. La diversidad de sus genes se reduce, tienen menos variantes para enfrentar nuevas amenazas. Es como tener una caja de herramientas muy especializada, pero a la que le faltan algunas llaves universales. Por eso es tan urgente entender los mecanismos de resiliencia que aún les quedan. Es absolutamente crítico. Y perderlas no es solo perder 2 nombres en una lista, es perder el ancla de todo un microecosistema. Son el lugar de aves, insectos, hongos que no se encuentran en ningún otro lugar. Su desaparición provocaría un efecto dominó. Entonces, en el fondo, ¿buscamos en su pasado genético la receta para salvar su futuro? Esa es la esencia. Si identificamos qué genes les permitieron a sus ancestros sobrevivir a las sequías de hace 200 años, podemos identificar a los individuos que hoy portan esa resistencia. Y esa información es oro. Es oro puro para los programas de conservación. Te permite decidir qué semillas recolectar para un banco genético o qué individuos usar para reforestar, priorizando a los que tienen el mejor equipamiento para el clima que viene. Entonces, recapitulando, empezamos con un título científico que parecía impenetrable. Ajá. Y hemos llegado a una historia de supervivencia, de islas de biodiversidad acorraladas por el cambio climático y de una búsqueda en el ADN para encontrar la clave de la salvación. En resumen, lo que este título nos dice es que esta investigación combina la historia climática de los anillos con análisis genéticos de punta. El objetivo es encontrar los superpoderes genéticos que les han permitido a Picea martinesiani y Picea mexicana llegar hasta hoy. Es increíble pensar que dentro de estos árboles, en su propio ADN, está la guía para su propia salvación. Solo tenemos que ser lo suficientemente rápidos para aprender a leerla. Y esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de México. A ver.
Si esta investigación tiene éxito, si de verdad logramos identificar los genes que dan resistencia a la sequía o al calor, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Te refieres a aplicarlo en otros bosques del mundo? Precisamente. Pensemos en los bosques de Europa, por ejemplo. En Alemania, la región del Harz ha visto sus bosques de píceas, que son de una importancia económica y cultural inmensa, devastados. Por sequías y plagas, ¿no? Exacto, sequías y escarabajos que se han salido de control por el aumento de las temperaturas. La situación es crítica ya. ¿Y el conocimiento de las píceas mexicanas podría ayudar? Podría ser una pieza clave. Si sabemos qué marcadores genéticos buscar, podríamos analizar las poblaciones de píceas europeas para encontrar individuos que, por casualidad, ya tengan esas variantes resistentes. Y enfocar los esfuerzos de reforestación en ellos. Exacto. En los linajes más aptos para el futuro. La pregunta más grande es, ¿estamos al borde de una nueva era en la conservación forestal? Una que ya no sea solo plantar árboles y cruzar los dedos, sino proactiva, guiada por la genética. Si podemos leer el libro de la supervivencia escrito por estas píceas mexicanas, ¿cómo usamos esa sabiduría para ayudar a que los bosques de todo el mundo se adapten, en lugar de simplemente verlos desaparecer?